Viaje a la memoria, un día como hoy. 5 de septiembre, Día Internacional de la Beneficencia. En 1646 en Puebla es fundada la Biblioteca Palaxfociana. La donación de 5.000 volúmenes de su biblioteca personal, realizada por el obispo Juan Palafox y Mendoza, a quien debe su nombre, al seminario de San Juan, permitieron abrir el recinto. Pero la exigencia que puso el obispo fue que además del clero, podía ser consultada por todos aquellos que quisieran estudiar, pues su principal condición fue que estuviera abierta al público y no solo a los eclesiásticos y seminaristas. Se abría así la primera biblioteca pública de América. 1791 es redactada la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía por Olympe de Gouges. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, texto fundamental de la Revolución Francesa, las mujeres eran consideradas ciudadanos pasivos y no consideraba derecho de participación en la vida pública. En este contexto surge el documento redactado por Gouges, una de las primeras feministas de la historia mundial, siendo además uno de los primeros que proponen la emancipación femenina en sentido de igualdad de derechos y la equiparación jurídica y legal. 1914, en San Fabián de Alico, provincia de Ñuble, nace Nicanor Parra. Si bien estudió física y matemática, es en la poesía donde encuentra asilo. Sus versos, muchas veces cargados de ironía, y utilizan un lenguaje trivial, directo, con un ritmo que se adapta a las circunstancias a las que se refiere. Sin la camisa de fuerza de la métrica, gran parte de la poesía de Parra se inscribe en la llamada antipoesía. Este uso del idioma supone una crítica al lenguaje lírico y la apertura hacia zonas cotidianas habitadas por el malestar moderno y caricaturizadas en su misma agonía. La aventura del hombre contemporáneo es vista con un cálido sentido vital y persuasivo humor. Su obra ha sido traducida a más de 15 idiomas y en 1969 fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura. Nicanor II Parra Sandoval falleció a los 103 años. 1938, en Santiago se produce la llamada matanza del Seguro Obrero. Estos hechos fueron iniciados por un grupo de jóvenes pertenecientes al Movimiento Nacional Socialista de Chile, que intentó provocar un golpe de Estado contra el gobierno de Arturo Alessandri Palma para que Carlos Ibáñez del Campo se hiciese con el poder. Atrincherados en el edificio de la Caja de Seguro Obrero, apenas a unos pasos del Palacio de la Moneda, fueron masacrados por la policía tras rendirse. Este hecho conmovió a la opinión pública, volcando el desenlace de la elección presidencial de ese año hacia el candidato del Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda. 1942 nace el cineasta alemán Werner Herzog, director, documentalista, guionista, productor y actor. Sus películas a menudo presentan protagonistas ambiciosos con sueños imposibles, personas con talentos únicos en campos oscuros e individuos que están en conflicto con la naturaleza. Ha producido, escrito y dirigido más de 60 largometrajes y documentales y ha publicado más de una docena de libros y dirigido también algunas óperas. Continuamos con los nacimientos porque en 1946 en Zanzíbar nace Farrokh Bulsara, conocido mundialmente como Freddie Mercury, cantante, pianista y compositor británico, uno de los rockstars más notables del siglo pasado. Cantautor intenso, talentosísimo y muy original, especialmente en el plano escénico. Tanto él como su banda Queen son figuras icónicas del rock y de la música, siendo considerado como uno de los mejores cantantes e incluso de los más influyentes de la historia. Una de sus cualidades más destacables es la potencia que poseía su voz y la versatilidad de las composiciones. El nombre de Freddie Mercury proviene de la combinación de la pronunciación inglesa de su nombre, lo que también era un apodo, mientras que la segunda parte hace referencia a la deidad romana Mercurio, quien servía de mensajero de los dioses. Freddie Mercury fallece a los 45 años en 1991 en Londres. 1972 se produce la masacre de München. Mientras se disputaban los Juegos Olímpicos, 8 integrantes del grupo terrorista palestino Septiembre Negro irrumpen en el alojamiento del equipo olímpico israelí. Demandaban la liberación de 232 presos palestinos en Israel. El secuestro terminó en tragedia. El desastre final se produjo en el aeropuerto militar de la ciudad. Tras el dramático fracaso de una operación de rescate, terminaron muertos 11 atletas israelitas, 5 terroristas y un policía. Viaje a la memoria, un día como hoy.